Muy buenas tardes, tengan Listo. todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro programa semanal, Los Criterios del Poder Judicial, auspiciado por la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, en la revista Tiempo de Derechos, cuyo director general, el doctor Rafael Estrada Michel, está aquí con nosotros, y el Instituto de Ciencia Jurídica. Juntos, como ya saben ustedes, forman este espacio que se llama El Aula. Y como saben, todos los jueves tenemos un programa en el que nuestros magistrados anfitriones seleccionan un tema e invitan a un ponente experto que nos hable sobre el mismo. En esta semana, el magistrado Luis Vega nos hizo el honor de invitar al magistrado José Manuel de Alba, a quien tenemos aquí, y le damos de entrada muchísimas gracias por aceptar compartir su conocimiento con nosotros en este espacio. Si me permiten, antes de cerrar el micrófono al magistrado, me gustaría hacer una muy breve semblanza de su trayectoria. Él cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos de la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, con sede en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, así como un doctorado en Derecho, ambos en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Ha cursado diversos cursos, entre los que destacan diplomados en Desarrollo de Factor Humano y Organizacional para la Gestión Jurisdiccional y en Argumentación y Retórica Jurídica, impartidos por la Universidad Iberoamericana. Tiene especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos talleres impartidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Se ha destacado como docente, impartiendo diversos módulos y cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, Extensiones Sinaloa y Jalapa, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Regional Mazatlán, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, en la Universidad de Anáhuac de Jalapa, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 39 y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre sus publicaciones destacan el artículo Razones para tramitarse en una sola instancia de los amparos contra resoluciones judiciales dictadas antes, dentro y después de pronunciada la sentencia. Asimismo, es coautor del libro Amparo contra resoluciones judiciales, Laberinto Procesal, y autor del libro La apariencia del buen derecho en serio, editados por Editorial Porrúa. Se ha desempeñado como abogado dictaminador de Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Distrito Federal, así como una excelente carrera judicial. Actualmente ocupa el cargo de magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y cuenta con un reconocimiento por 20 y 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, otorgado por el Consejo de la Judicatura Federal en los años 2003 y 2013, lo cual significa que estamos próximos a recibir el número 40, ¿no, magistrado? Sea Ya usted andamos. bienvenido. Los micrófonos son todos suyos. Es un honor de nuevo para nosotros que esté en este espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Es un gusto estar con mi amigo, el doctor Rafael Estrada. Justo que ahora sí que está aquí. Un compromiso tenerlo de escuchas. Y a todos ustedes, bueno, el tema en realidad que estábamos platicando con el magistrado Luis Vega es el juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado. Para poder platicar sobre este tema, yo creo que es importante primero saber qué es el juicio de amparo, ¿no? Para entender y poderlo después dimensionar, porque tiene muchas complicaciones. No es hablar de, por ejemplo, de la suspensión y decir que con la suspensión se resuelven todos los asuntos y todas las problemáticas que tiene el juicio de amparo. El juicio de amparo es la garantía, ¿no? Ustedes se acordarán que dice nuestra Constitución que se reconocen los derechos humanos y sus garantías para protección. Bueno, entre una de estas garantías para protección es el juicio de amparo. Es el instrumento procesal por medio del cual podemos hacer efectivos los derechos humanos consagrados en la Constitución. Este es el primer punto. Pero, ¿qué tipo de juicios? ¿Todos se protegen igual? ¿En qué condiciones? Una pregunta que siempre surge, que es un debate, y que es igual así como el debate que hay entre que si los chiles en nogada son capeados o no son capeados, en esa discusión,
es si es un juicio o es un recurso. Y se desgarran y dicen, no es un juicio, es un juicio. No, es un recurso. Y es que a veces es un juicio y a veces es un recurso. O sea, el juicio de amparo no es un instrumento homogéneo, es heterogéneo. O sea, son varios procedimientos los que están ahí, cada uno con sus características, porque también son variadas los tipos de autoridades que tenemos que son responsables. O sea, el juicio de amparo sirve para poder impugnar un acto del Poder Legislativo, un acto del Poder Judicial o un acto del Poder Ejecutivo. Cada uno tiene características diferentes. El maestro Fixamudio señalaba, pues, que el juicio de amparo precisamente no es un instrumento homogéneo. Y él calificaba y señalaba que había 5 procedimientos especiales en el juicio de amparo, ¿no? Decía, por ejemplo, tenemos el amparo habeas corpus. Es ese juicio que se sigue cuando alguien es detenido fuera del procedimiento judicial y que está diseñado para proteger esencialmente el artículo 16 constitucional, o sea, la libertad. En el artículo 16 constitucional están establecidas las formas en las cuales la libertad puede ser afectada a un individuo y precisamente en ese contexto es como se va manejando. Por decirles algo, tenemos la primera, que nadie podrá ser detenido, que una detención administrativa no podrá quedar más allá de 36 horas. O la primera detención, la autoridad tiene que ponerla a disposición en 48 horas a una autoridad judicial. La autoridad judicial tendrá que dictar su resolución en 72. El amparo en este contexto es ahí muy sencillo. Es nada más, se pide el amparo para efectos de que poner a disposición o presentarlo, que es la palabra en latín, tráiganme al cuerpo, pónganme al cuerpo, a disposición del rey, aquí es pongan al cuerpo a disposición de la persona, a disposición del juez. Hay esos términos y el amparo se pide, e inclusive ese es un instrumento que termina y acaba ahí. Se pide la suspensión, por ejemplo, en ese caso, y es una suspensión muy especial, porque ahí lo único que se hace, se pide, y el juez de distrito le dice, infórmame en términos de 24 horas, ¿por qué lo tienes detenido? ¿Sí? O si ya lo pusiste a disposición de un juez. Si la autoridad responsable le dice, en su momento rinde el informe previo y le dice, ya lo dejé en libertad, el amparo terminó ahí. Se sobresee porque cesan los efectos del acto reclamado, está libre. Si lo llega a poner a disposición de una autoridad judicial, el juicio también termina, porque va a decir, en esa hipótesis, cesaron los cambios de situación jurídica, ya no estás preso por una detención administrativa, sino estás ya a disposición de un juez y ya tendrás un término de 72 horas o los que correspondan. Pero ya tu libertad ya está en función de otro orden y ya cambia ahí. Fíjense, ahí se acabó la suspensión. Nadie me ha dicho, fíjense, esto me gusta señalarlo porque el tema trae mucha complicación en la suspensión cuando dicen, es que si resuelves el juicio con la suspensión, hay veces que si se concede, deja sin efectos el juicio de amparo. Bueno, el gobernado aquí, ¿para qué quiere una sentencia de amparo? Lo que quiere es que lo pongan a disposición del juez para que ya se defina su situación jurídica, o en su caso, que lo pongan en libertad. Si lo ponen en libertad, ya no pasa nada. Y ahí se acaba el juicio. Esos juicios, ninguno termina en sentencia. También hay otro instrumento, otro de los instrumentos procesales a los que habla Fixamudio, habla que es el medio para impugnar las leyes emanadas
del Congreso local, estatal y actos de autoridades administrativas con efectos extensos como leyes, ¿no? Los reglamentos y cosas por el estilo. Es un amparo contra leyes. La diferencia que estábamos viendo hace rato, que es un amparo de barandilla, le podríamos llamar así sin ser despectivo, pero por ponerlo en ese contexto, un amparo contra un ministerio público, contra un jefe de policía. Y ahora podemos impugnar también amparo contra leyes. Y aquí ya cambia. Dice, entonces, ¿y aquí cómo va la suspensión? Ah, pues ya va variando, ¿no? Aquí la suspensión tendría otros efectos y más complicados, porque aquí estamos hablando de los efectos de una ley. Hay que ver, en el amparo contra leyes, el quejoso, los gobernados, no hemos sido parte del proceso. Desconocemos las razones por las cuales se llevó a cabo un proceso legislativo y que culminaron con una ley. Las desconozco. Desconozco qué motivó, qué llevó a cabo, qué determinó esta ley. Bueno, aquí ya no es un amparo contra una autoridad jurisdiccional, contra una autoridad administrativa de carácter policíaco. Estamos hablando de un amparo contra un Congreso, ¿no? Ya tiene ahí una presunción a su favor el legislador, una presunción democrática de que el acto tiene vistos de constitucionalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ya saben que actualmente en términos del 107 fracción décima de la ley de amparo de la Constitución, se establece que para otorgar la suspensión se necesita analizar la apariencia del buen derecho y hacer una ponderación. Fíjense que con el anterior, nomás, y esto como referencia, el amparo contra la libertad, que le llamamos el amparo habeas corpus, ningún juez hace un análisis de la apariencia del buen derecho. Son actos que se consideran eminentemente inconstitucionales, el que se esté privando de la libertad en ese procedimiento y que se tenga detenido una persona, que no se hace ese análisis, ni nada más se le dice a la autoridad, rindes el informe previo y ahí me dices si tienes si lo pones en libertad o lo pones a disposición. Y ahí se acaba el juicio, ni se hace apariencia el buen derecho. En este otro caso sí. En este caso sí va a ser ya diferente. Aquí el tema ya cambia. Voy a ver que la suspensión que se haga, generalmente esta suspensión no tiene efectos erga omnes como es el amparo contra leyes, no tiene efectos erga omnes en determinados casos. Esta es una figura que más adelante podemos platicar, pero bueno, de inicio vamos a decir que el amparo no tiene efectos generales, sino en relación con la persona. Entonces ahí podemos hacer el adelanto, podemos hacer un adelanto y analizar la apariencia del buen derecho y ver si con la concesión de esa suspensión no se afecta más el orden público y el interés social. Por decirles algo, que alguien pide el amparo para el consumo de marihuana. Bueno, tendríamos que estar pensando, en este caso ya se analizo la apariencia del buen derecho, la suspensión ya tiene otro matiz. Si yo ya lo quiero precisamente para este efecto y es únicamente para consumo, pues me pueden hacer una suspensión para el único efecto que para mí yo poder utilizar la marihuana. Y el análisis de la apariencia de buen derecho y la ponderación precisamente con el orden público e interés social, diría uno, pues qué tanto afecta que una persona se le autorice a tener 5, 10, 15, 20 gramos, 1 kilo de marihuana, por señalar algo, para fumárselo. ¿En qué afecta el orden público y el interés social? Por decir algo. ¿Qué tanto es más dañino que una persona pueda ir a comprarse una botella de tequila? ¿Cuál es la afectación en este caso que alguien pueda fumarse 5 o 6 cigarros de marihuana? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo, pues, como decía yo,
la suspensión, ¿cómo lo otorgamos? Contra actos de autoridades administrativas para una detención arbitraria, que en este caso, aquí sí hago ponderación. Habrá en este mismo caso, pero si yo dijera, es que quiero para comercializar y vender en escuelas, que me teoricen pues ya claro que podía hacer un análisis de apariencia del buen derecho y decir, bueno, es comercio, pasa igual si lo someto a los mismos requisitos que el alcohol o el tabaco. Y podía ser, pero la ponderación, pero luego ve el orden público y decir, bueno, pero por el momento, a lo mejor si lo concedo en este instante, con estas pruebas, con esta documentación que tengo, no era lo mismo que alguien se fumara un cigarro en una fiesta a que ya pudiera distribuir en una escuela, ¿no? Lo pongo en casos sí muy... Aquí sí ya hago una ponderación con el orden público y el interés social, y entonces aquí ya pues, sí puedo decir, pues niego la suspensión, porque es de orden público e interés social, la salud pública en este contexto y todo lo que esto distribuye. O sea, aquí sí hago un análisis de apariencia del buen derecho, igual que con un cigarro, pero vean la diferencia de la ponderación en autorizar el fumo, el uso lúdico de la marihuana para una persona, que una persona permitirle vender y distribuir, ¿sí? Pudiera yo estar haciendo un análisis. Si yo lo veo, por ejemplo, en el caso del uso lúdico, pues es el libre desarrollo de la personalidad. Ese es el derecho que tengo ahí que se está confrontando contra el orden público y interés social. Acá podría yo estar poniendo como derecho, aparte del lúdico, podría estar también en la libertad de comercio, ¿sí? Bueno, pero ya esta libertad de comercio en los términos que la manejo contra el orden público e interés social, sí tiene otro peso el que se acreditara que tengo derecho y que sí, o sea, sí hay un derecho al libre desarrollo, sí hay un derecho, en este caso, a la venta, ¿no? O sea, como derecho sí lo hay. Ahora, no todos los derechos, como sabemos, no son absolutos. En este caso, cuando se limita el derecho, el Estado tiene que justificar las razones por las cuales limita ese derecho. Bueno, ahí ya es diferente. Ya veo, se tiene que hacer, aquí sí se tiene que hacer ya un estudio, como se dice aquí en materia de leyes, ¿sí? Un estudio aquí de ponderación. Primero ver si tiene un fin constitucional, ver si es idóneo, y tercero, si es necesario. En este contexto es como vemos este tema, ¿no? Y una vez que pudiera señalar esto, hago un análisis contra el orden público y el interés social. Como les digo, va variando en cada caso concreto. Entonces, en uno sí hago puedo ver precisamente que hay un tipo de amparo con unas características en la suspensión. Tenemos otro tipo de amparo que es contra leyes, con sus características en la suspensión. También lo tenemos contra autoridades administrativas, ¿sí? Y aquí también haríamos el mismo análisis. Generalmente las autoridades administrativas, cuando actúan sin darle vista a la parte. Generalmente, cuando ya llegan y ejecutan, como dirían, es porque tienen los pelos en la mano, ¿no? Como dicen, sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. La autoridad ya fundó y motivó y ya va a ser un acto ejecutivo, en muchos casos. Aquí también tengo que hacer un análisis de la apariencia del buen derecho, ¿sí? ¿Qué tipo de acto administrativo estoy viendo? ¿De qué naturaleza? ¿Y cuánto afecta el orden público y el interés social? ¿No? Viene una expropiación, pues no es lo mismo una expropiación para construir un parque de diversiones, por señalar algo,
que para construir un hospital. ¿Sí? Si el dueño del predio acredita que no ha sido oído, vencido y que no se le ha dado la oportunidad de defensa en ese acto de expropiación, se puede suspender. ¿Sí? Aquí luego ya viene el tema si qué es lo que estoy suspendiendo. Si estoy suspendiendo una carretera que va a dar acceso, una calle que va a dar acceso a un hospital para que se pueda entrar en 15, 20 minutos y no hacer un recorrido de 2 horas o 1 hora, pues ahí ya también tengo el orden público y el interés social sobre el que tengo que sopesar. Veo la apariencia del buen derecho y tengo que analizar el orden público y el interés social. Entonces, también es otro, pero aquí sí hay apariencia y hacemos un análisis contra el orden público y el interés social. Como les digo, son diferentes, como son diferentes los actos, las suspensiones tienen otra característica. Estuvieron muy de moda también, o sea, entonces, como les digo, existe amparo contra leyes, dice Félix Zamudio, amparo el habeas corpus, amparo administrativo, amparo casación. Dice el agrario, pero el agrario ya lo quito, ya no hago referencia al mismo del maestro Félix Zamudio porque el procedimiento agrario dejó ser un juicio agrario. Ahora es un procedimiento ante tribunales agrarios y se convirtió en un amparo casación. Contra su resolución, su última resolución, procede amparo. Las diferencias, como les digo, vienen en cada uno de los asuntos, ¿no? Cuando vemos el amparo, por ejemplo, casación, que es contra sentencias, en realidad estamos hablando pues no de una suspensión del acto reclamado. En amparo directo, por ejemplo, tenemos 2 tipos de procedimientos en materia jurisdiccional, el amparo jurisdiccional. Uno, contratos dentro de juicio, fuera de juicio y después de concluido el juicio. Y otro, contra sentencias y resoluciones que pone fin a juicio. Todos son jurisdiccionales. En ninguno de estos se abre el juicio a prueba. En ninguno de estos se pueden ofrecer más pruebas que las que se presentaron ante la responsable. Pero, ojo, pero sorpresa, uno se tramita en amparo de 2 instancias y otro se tramita en amparo de 1 instancia. Y las características son diferentes. Aunque todo es igual, nosotros tenemos la virtud de complicarlo, ¿no? El amparo contra actos dentro de juicio, ¿qué son? Todo lo que son actos dentro de juicio son todas las resoluciones que se dan dentro del procedimiento, ya sea por admisión de pruebas o ya sea por actos, en este caso, interlocutorios relacionados con medidas cautelares. Esas son las 2 razones por las cuales hay una. Pero en esas, las partes y el quejoso ha sido parte del procedimiento. Esas se ven en amparo indirecto. Acaba de terminar una discusión con una tesis de la Corte, ya una jurisprudencia, en que si una resolución, ustedes estarán conociendo actualmente el amparo, ya saben del divorcio sin expresión de causa, ¿sí? Y que se puede hacer iniciando el juicio. Se inicia el juicio, se determina el divorcio, si no llegan a un acuerdo en este contexto, el juicio continúa para dictar una sentencia en relación con los demás temas relacionados con el divorcio. Hijos, alimentos, distribución de los bienes, etc. Bueno, esa resolución que se dictaba en forma intermedia y que a veces, por ejemplo, llegaba a sentencia, la dictaba el juez
se dictaba sentencia de primera instancia o se iba en apelación y el tribunal de apelación lo reponía y decía, no procede porque el divorcio tiene que dictarse hasta el dictado de la sentencia y no en un auto inicial. Bueno, esta era la discusión. Llegaban las resoluciones de divorcio adelantado y decían, es que no se ha dictado sentencia en el juicio. Entonces no había decía, es un acto dentro del juicio, pero tiene que ser hasta el dictado de la sentencia. Bueno, la Suprema Corte ya determinó que esa resolución que se dicta en el auto inicial o en la parte inicial de un juicio de divorcio es amparo directo. Y la razón principal es porque no hay pruebas. Es una resolución que ya resolvió algo en lo principal y ya se puede ver ahí. Bueno, qué gusto, Luis. Muy buenas tardes, bienvenido. Es muy abrupta mi inclusión y ya muy avanzada la sesión. Agradezco mucho la paciencia y la comprensión por razones de carácter técnico que no podíamos concretarlo. Muchas gracias, doctor Rafael Estrada, muchas gracias. Nuestro magnífico anfitrión también, César Ruiz, muy gentil. Al contrario, gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Y bueno, darle también ahora, en este pequeño introito, la bienvenida nuevamente a mi queridísimo y nunca bien ponderado magistrado José Manuel de Alba, quien es en realidad todo un referente en materia de suspensión. Creo que siempre que hablamos de suspensión, dada la originalidad de sus propuestas y de la convicción con la que él defiende y propone digamos, la fuerza protectora de la suspensión, pues está empezando a considerarse una especie de clásico, ¿no? Su libro de la apariencia del buen derecho en serio, ¿no? Que nos tomemos en serio la suspensión del juicio de amparo en relación con los actos reclamados, pues me parece un gran acierto y una interpretación de avanzada en lo que significan las consecuencias de entender la apariencia del buen derecho como una verdadera protección anticipada, que es lo que viene a romper todo el paradigma de la suspensión, como lo hemos venido entendiendo y practicando durante tantos años. Ahora escuchaba ya en las palabras de nuestro invitado, en donde hace una referencia a estas 5 instrumentos procesales que el doctor Fix-Amudio pergeñó en relación con el juicio de amparo, tan orgullosamente mexicano, que nos dota de una serie de protecciones que en otros países, en otros sistemas, están separados, ¿no? Como el habeas corpus, como el tema del amparo administrativo, que es un contencioso administrativo de nulidad. Estaba hablando de la casación, estaba hablando del amparo agrario, y se preguntaba desde el inicio, ¿no? Que si es un juicio o un proceso este juicio de amparo. Y él agrega otras características adicionales a lo que el maestro Fix-Amudio incluía, como la tercería excluyente de dominio, el juicio de nulidad, de juicio concluido, la nulidad de actos prohibidos, etc. Y ahora estaba realmente señalando que si bien el juicio de amparo es el medio de protección de derechos por excelencia, en la actualidad, tratándose de casos específicos que son directamente violatorios de la Constitución y que afectan directamente de derechos como la igualdad, la no discriminación y la libertad, la propuesta de avanzada que nos hace el magistrado de Alba,
pues es justamente que le demos definitividad y plena eficacia a la suspensión. Él estaba hablando ahora en relación, a propósito de la casación, de la posibilidad de irse al amparo directo en contra de la determinación de la disolución del vínculo matrimonial sin expresión de causa. Y bueno, creo que ahí empieza ya a presentarse características de protección que habían sido discutidas de cierta manera y que hoy estamos entendiéndolo bajo otras dimensiones. Pero a mí me gustaría también que nos explicara no solamente qué es la suspensión, que si es conservatoria de derechos o si es protectora de derechos, o lo que se busca es que la materia del amparo siga viva para evitar que quede sin referente o continente el juicio de amparo, y que, bueno, todo empezó, si mal no recuerdo, con el tema de la clausura, ¿no? Si la clausura era un acto que podríamos decir de tracto sucesivo, era un acto consumado, etcétera, ¿no? Es decir, de cómo tendríamos que identificar los actos reclamados para poder desde allí hacer un análisis de la apariencia del buen derecho y darle incluso efectos restitutivos. En la actualidad, desde 2013, la ley de amparo establece la obligación de los jueces de echar una asomada hacia el fondo en esta apariencia del buen derecho, pero que no solamente sea esa asomada o esa vista previa únicamente para efectos suspensionales meramente conservativos, sino inclusive restitutorios. Y me parece, una de las apuestas más importantes de los estudios y de la teoría de Alba, así le quiero denominar, que está permeando en esta nueva visión de interpretación de derechos a partir de la reforma de 2011. Y ahí es donde yo quiero escuchar al experto, ¿no? Que nos diga cómo, en principio, en qué consiste esta propuesta, cómo va hacia la protección de derechos fundamentales y particularmente qué resistencias advierte tanto de las autoridades responsables como de los mismos órganos jurisdiccionales en esta resistencia por seguir aplicando fórmulas tradicionales en la manera de resolver. Mi querido maestro. Gracias, Luis. Es un gusto. Hace poco nos vimos y ahora ya a distancia, ya dejaste de ser paisano veracruzano, ya te regresan a tu terruño de adopción. A mi terruño querido, dejarla también. También, ¿no? Pues es de todos lados. Esto es lo bonito de esta carrera. Bueno, en esencia, si nos vemos, es una evolución de la suspensión. Pasamos de una fórmula en términos del artículo 124 de la ley de amparo anterior, en que solamente se daban dos elementos: la existencia del acto reclamado y si no afectaba el orden público. Así estaba. Fíjense cómo lo estoy diciendo: existencia y apariencia. Nadie tocaba el tema. Hasta antes de 1990, aproximadamente 87-90, nadie tocaba el tema de asomarse al fondo. Ese era un sacrilegio. Esto derivaba también de una corriente, se dieron dos corrientes en la Universidad Nacional Autónoma de México entre nuestros doctrinarios, uno encabezado por Burgoa y otro encabezado por Fixamudio. Burgoa había hecho toda una teoría de la suspensión en relación con el acto reclamado y hablaba de cuando que como nomás hacía una interpretación literal y decía suspender es detener, y nos hacía esta figura, y como consecuencia no podía suspenderse lo que ya se había caído, no podía suspenderse lo que ya se había ejecutado. Y entonces decía, no procede contra consumados, no procede contra actos negativos, prohibitivos, y había una
un catálogo para poder negar la suspensión. Éramos unos expertos en un catálogo para negar la suspensión. Entonces nomás veíamos, si lograba salvar el primera, que no fuera un acto consumado, negativo, y si salvaba esta primera línea y pasaba la segunda, pasaba al otro punto del artículo 124, ahora 129, y nos señalaba dónde está el orden público y el interés social. Esta es otra cuestión que quiero señalar aparte. Para mí el artículo 129 es inconstitucional por invasión de esferas. Y ahorita lo tocamos. ¿Sí? Por favor, eso es otro tema. Este tema, entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja? Decía Fixamudio, alzaba la mano y decía, ¿y por qué no aplicamos la teoría de las medidas cautelares? ¿Y qué tal si leemos algo de doctrina italiana? No, ese es un sacrilegio, decía el maestro Burgoa, y a ese respecto decía, nuestra doctrina está muy bien hecha y todo esto, y no tenemos por qué tocar, esto es algo en realidad por una visión extranjerizante de nuestro querido maestro, y los dos venía esta cuestión de este debate que se daba. En este debate, pues, hubo gente que se fue acercando y que empezó a leer a Fixamudio y a Ricardo Couto también, un exministro de la Corte, juez de distrito, y que fue también escritor. La obra sobre la cual se define todo esto es la obra de Ricardo Couto, que son, si no me recuerdo, elementos para la suspensión, no me acuerdo. Ahorita, perdón, que no me acuerdo del texto, del libro, pero él hablaba ya de un amparo provisional. El ministro Góngora, magistrado en ese entonces, allá por 1987, se le ocurre incursionar y leer un poquito de estos temas, y que logra en una resolución de suspensión, y aquí vengo al caso, logra en una resolución de unas clausuras analizar la apariencia del buen derecho. ¿Sí? Y fue así como que, ¿cómo se te ocurre? Esto es un sacrilegio. Bueno, se podía hacer porque en realidad se pudo hacer una interpretación del 107, fracción décima de la ley de amparo, antes de la reforma del 2011. Y que decía antes, se podrá conceder la suspensión atendiendo a la naturaleza de la violación alegada. Burgoa entendía violación alegada si no estaban los actos consumados negativos. Y dice, no, si hablamos, y Fixamudio, ministro Góngora, entendían violación alegada es el concepto de violación. ¿Ya? Es en la misma Constitución. La misma ley que nos había dado la pauta para resolver siempre diciendo que se negaba cuando eran actos consumados, con una interpretación más, digamos, moderna a los instrumentos procesales, le cambiamos a decir violación alegada es el derecho, y se puede meter a la apariencia del buen derecho. Y empezó a resolver con eso y sacó un asunto, lo sacó por mayoría. Se fue a contradicción, y el gran problema era que es que si son consumados, es que el tema lo estábamos viendo si eran consumados de tracto sucesivo, es que ese no es el tema, es si tiene razón el quejoso se le concede la suspensión, si no tiene razón el quejoso con la apariencia y el buen derecho, que también hay que manejar que hablar de la apariencia puede llevar a una confusión porque un asomo, no, es un estudio preliminar con las pruebas que se presentan hasta ese momento. Las pruebas que presenta el quejoso con los cuales pretende demostrar la inconstitucionalidad del acto. Si esas me dan toda la pauta para establecer que hay una inconstitucionalidad, no es un asomo, son las pruebas que tengo hasta ese momento. Es provisional y es asomo, que le podemos llamar así, porque todavía no conozco las pruebas que me va a presentar la contraparte. Y es cuando ya porque aquí es un juicio en que se invierte la garantía de audiencia. En las medidas cautelares se inicia generalmente sin audiencia y luego se le da audiencia. Pero el que sea sin audiencia no quiere decir carente de fundamentación y motivación. Tiene que haber una norma y unos hechos que encajen en esa norma para ejecutarlo.
Así lo dice el 16. Entonces, lo único que estoy abriendo es que en este momento pienso que tienes toda la razón, porque las pruebas que están aquí me dan la posibilidad de que si no se presenta una prueba en contrario, yo dicto una sentencia en los mismos términos. Lo que le estoy abriendo el juicio es a la autoridad responsable, a la otra parte, a que presente las pruebas en contrario, para que en este momento ya las pueda yo discutir. Y ya cuando lo veo así, queda claro, desde mi punto de vista. Entonces, en esos casos, no habría necesidad de estar esperando las pruebas. Más bien, hay necesidad de estar esperando las pruebas para poderse pronunciar, en el fondo. Pero habrá casos en que no sea necesario, sino que las pruebas son tan plenas, tan completas, que tienen que ver con el acto reclamado concreto, por ejemplo, tratándose de la autorización para contraer matrimonio, que bueno, ya el Estado de Tamaulipas ya aprobó el matrimonio igualitario, y con esto ya todo el país está uniformado en ese reconocimiento. Pero al inicio no era así, y al inicio ocurrían a solicitar el amparo y solicitaban la suspensión para el efecto de que pudieran casarse. Y ahí era donde se dificultaban las decisiones, porque había quienes decían, es que no puedo conceder la suspensión porque automáticamente le estaría ya dando autorización para casarse y ya no quedaría materia para el fondo. Pero aquí estamos hablando de un tema de discriminación, y que con la suspensión podrían ya de alguna manera contraer matrimonio, y ya no quedaba materia para el fondo. Y lo mismo tratándose de las vacunas, ¿no? Se concedían las suspensiones para que se le aplicaran las vacunas. Entonces, si ya se le aplicaban las vacunas, ya quedaba sin materia el amparo. Pero aquí es lo relevante de la suspensión. Era la suspensión por la suspensión misma, que era suficiente para conceder toda la protección posible. Fíjate, que estás comentando, y voy a esto de que se queda sin materia. Hoy están muy apurados que si se quedaba sin materia. ¿Y quién se pregunta que queda sin materia un juicio de habeas corpus en el cual te dicen que cesaron los efectos o lo pusieron a disposición? Esos asuntos nunca terminan en el fondo. Siempre quedan en sobreseimiento. Pero ahí no nos interesa decir, bueno, si bien es cierto, ya te dejaron en libertad, voy a terminar el juicio para dictar. Nadie, cesan los efectos y se acaba ahí el punto. Nunca fue discusión. Ah, pero aquí que es un tema controvertido, no puedo, porque voy a dejar sin materia. Ahora el tema es que esto que estás señalando es, las medidas cautelares tampoco son nada, o sea, nos hemos acostumbrado a que son conservativas. O sea, nada más conservar en su momento para poder ejecutar en un futuro la sentencia. Un embargo, un depósito. Esa es la cuestión que siempre se buscaba, conservativas. No, esas no son muy complicadas. El tema es cuando tienen efectos innovativos, satisfactivos que le llaman, o que empieza a haber de tutela anticipada. Bueno, ahí tiene más razón la apariencia del buen derecho. Vas a ejecutar un derecho contra otro, mínimo tienes que estar fundado y motivado. Las pruebas que tengo a disposición son estas, y como las pongo a disposición, estas me dan, hago un test y esto me puede servir, lo voy checando y digo, sí, efectivamente, parece que tiene derecho, pero no he escuchado a la otra parte. O sea, con esta pudiera yo dictar, como puedo dictar una sentencia, y urge, y es otro de los temas, urge o hay peligro en la demora, adelanto. ¿Por qué? Porque aquí de alguna manera, de algún lado, se va a quedar sin materia. En muchos casos, si no llega a concederse el amparo, se queda sin materia. Si se concede el amparo, se queda sin materia. Pues hay que pensar en un plan de justicia. Si se va a quedar sin materia con el que tiene el derecho hasta ese momento más debidamente probado. Entonces, le voy a adelantar. Pero también aquí un tema, el que estás tocando es un tema muy importante, porque también no solamente existen actos de tutela anticipada, sino también actos de nulidad de juicio prohibido. O sea, no hemos visto la suspensión como un juicio de nulidad, en realidad la suspensión de plano. La suspensión de plano es un juicio de nulidad. ¿En qué contexto?
porque va contra una prohibición constitucional. Cuando un acto va contra un acto prohibido en la Constitución, veas en primer punto del 22, no hay ni siquiera, aquí vuelvo al tema, no hay apariencia del buen derecho, es un acto prohibido. Le están poniendo, la autoridad no puede disponer de ese derecho. En muchos casos hay jurisprudencia. El caso del matrimonio de personas del mismo sexo, en un principio tuvo que hacerse un análisis de ponderación cuando se presentó quizás la primera. Pero cuando ya tenemos jurisprudencia por la Suprema Corte en la primera sala que estableció que es un acto discriminatorio, yo no puedo someter a alguien a un procedimiento de juicio de amparo para dictarle sentencia hasta el final para no dejarlo sin materia. A esta persona, todo el proceso de juicio de amparo se va a convertir en un proceso discriminatorio porque cualquier otra persona que se quiere casar con una persona del otro sexo, ese pide fecha para casarse y inmediatamente se la dan y puede hacer planes y puede hacer todo. Las personas del mismo sexo que se querían casar antes de que en México ya se llegara a esta unidad, de que todos los estados lo permiten, tenían que presentar un amparo y si el juez le decía, si te concedo la suspensión ahorita, ¿qué dejo para el fondo? Pues no importa, déjalo, porque estoy hablando de un acto de discriminación. La única problemática que se daba es que teníamos una visión cerrada del 126, o la tenemos, porque nomás me dice contratos prohibidos por el 22, entonces no caben los actos de discriminación que están prohibidos en el primero. ¿Cuál es la diferencia de poder anular con suspensión los actos prohibidos por el 22 y no anular los actos prohibidos por el primero? En ese contexto también estaban las vacunas. Las vacunas era un acto de discriminación. Primero, el sistema estuvo indebidamente, ahora no se inventa. El sistema de cómo se iba a vacunar, pues tuvo muchas deficiencias y discriminaciones. Se hizo un plan nacional en que se iban a hacer por edades y luego hablaban de actividades preponderantes que se iban a hacer. Los médicos, por ejemplo, los médicos iban en primer lugar y luego ya hasta el final pusieron a ver si a los niños. Pero primero voy a tocar el tema del médico en términos generales. Que se vacunaban los del sector público y no los del sector privado. Eso de inicio es un acto de discriminación. Nada más. Y había que irse al 126 de la ley de amparo y concederle la suspensión provisional. ¿Por qué? Porque está prohibido está prohibido en el artículo primero la discriminación. Y estaba haciendo una distinción en calidad aquí de sujeto público, sujeto privado. Sujetos públicos de salud les daba vacunas, sujetos privados de salud no les daba vacunas. Es un acto discriminatorio. Tenía que atacarlo directamente con una suspensión de plano. No puedo hablar tampoco, y aquí tiene más razón de ser porque después parece absurdo. Es que lo vas a dejar sin materia. Sí, porque no es un juicio, es una resolución de nulidad de un acto prohibido por el 22 o por el primero. Aquí no nos estamos metiendo a dejar algo para el juicio. Tan es así que todos los actos de la suspensión de plano se resuelven ahí. Ni siquiera se abre el cuaderno de suspensión y al final ni siquiera se toca el tema. Se suspenden ahí y la autoridad no puede rendir su informe para decir, lo estoy discriminando tantito. Entonces, los actos del 22 y del primero deben de caer juntos. ¿Por qué no se hizo? Ahí se nos está. ¿Por qué no se hizo? ¿Me salí? Sí, nos ven. Adelante. Porque, ya vamos rápido. ¿Qué tenemos? Una hora, ¿va? Ya estamos. Ya estamos pero todavía tenemos unos minutos, ¿no, mi querido doctor? Sí, unos minutos y además estos puntos me parecen sumamente relevantes porque aquí es donde se pone en evidencia la importancia del juicio de amparo, sí como protector, pero además tratándose de prohibiciones como del 22 y del primero, la suspensión es la herramienta fundamental hoy para poder llevar adelante una protección más efectiva, más rápida y que se agota en la propia suspensión. Y esa es la tesis
más importante que defiende José Manuel de Alba y que me parece relevantísima. Y aquí está su libro. Bueno, este otro lo tengo en un artículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también sobre que si la suspensión procede de oficio y que no es un juicio, que es una nulidad. No estamos acostumbrados a ver nulidades constitucionales. Los procesos tienen generalmente nulidades. El proceso civil dice, son nulos los actos contra leyes prohibitivas. Esto nos lo dice el Código Civil. En la Constitución no hay una resolución, no hay un pronunciamiento que diga que son nulos los actos en contra de leyes prohibitivas. Debería tener la Constitución así. No lo tiene, aunque sí tiene el instrumento procesal, que es el amparo. Pero el amparo no es efectivo en función de si lo veo como hasta el dictado de la sentencia, porque si estoy hablando de tengo que ver cuál es el instrumento dentro del juicio de amparo que es más efectivo contra actos prohibitivos. El juicio no lo es, la suspensión provisional tampoco lo es. ¿Cuál es algo que acaba inmediatamente con un juicio de prohibición, con un acto de prohibición prohibido? La suspensión de plano, y tiene que ser para los del 22 y para los del primero. Y así tenemos asuntos que se resuelven inmediatamente y hasta se acaba el juicio de amparo de forma en que las partes, ¿qué puede alegar alguien contra un acto prohibido? ¿Qué puede alegar alguien contra un acto? En el caso de los menores, de los menores es un gran absurdo y todavía se resolvió porque decían, es que es de orden público y interés social que se aplique el Plan Nacional de Vacunación. Espérate, el Plan Nacional de Vacunación terminó y dijiste que ya había terminado, entonces empezaron a pedir vacunas para los niños. Sí, un absurdo, un absurdo. Y negándolo. Perdón que interrumpa, pero el tiempo se nos está acabando y yo quisiera retomar análisis que se realiza o que realizas en torno al artículo 129 de la Ley de Amparo y que respecto de esto que denominas tu invasión de esferas competenciales del legislativo frente al judicial por cuanto a los requisitos para poder otorgar la suspensión. Si nos pudieras... Gracias. Mira, el 107, fracción décima, dice, el juez, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que debe ser un acto que pueda ser suspendible, en este caso, no suspendible en ese sentido, sino que sea un acto urgente, si atiendo a eso, cuando tiene apariencia, dice, el juez deberá hacer un análisis de ponderación. Entonces yo agarro el 107 y me dice, juez, haz tu análisis de ponderación. Pero cuando llego al 129, me dice, la suspensión se negará en los siguientes casos, porque es de orden público e interés social. Y le dice, oye, legislativo, yo iba a hacer la ponderación, a mí me mandó la Constitución, a ti no te dijeron que hicieras la ponderación. Es a mí el que me dice quién es el encargado de ponderar. ¿Cómo el que voy a revisar me dice qué actos puedo suspenderle y qué actos no puedo suspenderle? Otra razón, somos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es el que ejecuta las leyes emanadas del Congreso y el Congreso es el que dicta las leyes conforme a la Constitución y los tratados internacionales, por decirlo así. El judicial, vía revisión judicial, judicial review, ¿sí? Mediante un juicio, puede revisar si el Ejecutivo aplicó exactamente la ley y si el Legislativo hizo un análisis, si no se está rebasando los límites que le establece la Constitución. Esos son los actos que voy a poder analizar. Y cuando los voy a analizar, el legislativo me dice, estos actos que emito yo no los puede revisar en medida cautelar. ¿Por qué? Estás invadiendo la esfera el arbitrio judicial es a mí, al juez. En ese contexto pienso que es un acto, es una invasión de esferas. Está yendo más dentro de la estructura de la división de poderes
a uno le toca hacer leyes, pero no me va a poner leyes. Bueno, tan es el caso que por ahí andaban algunas iniciativas de la mayoría, en el sentido de que querían agregar al 129 que no pudieran concederse la suspensión contratos prioritarios del gobierno, Pemex, refinería, Tren Maya y todo. A ver, el legislativo va a poner qué actos puedo analizar y qué actos no puedo legal. O sea, y cada que se le ocurre algo, le voy a poner otra fracción al 129, tiene límites. No le corresponde al poder, al que voy a revisar, no corresponde que sean poner límites a lo que a lo que se va a resolver. Para mí me parece que me están coartando mi libertad, mi arbitrio judicial, y máxime que la Constitución, en el 107, fracción de 6, el juez deberá. Y cuando llego al artículo 129 de la ley de amparo, que es reglamentario, se le ocurrió que ahí no hay que no hay ponderación, que ya se decide a priori qué actos son de orden público y de interés social cuando a quien le corresponde es al juez. Así, ahora sí que diría yo, así de sencilla es la postura, ¿no? Así es. Y además, bueno, aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por resumir estas ideas capitales de las reflexiones de nuestro querido amigo José Manuel de Alba, y que, insisto, de tomarse en cuenta y por todos los juzgadores, podríamos abandonar una visión tradicional en la manera en cómo entendemos la suspensión, cómo estamos concediendo o negando las suspensiones, y que vendría realmente a dar mayor eficacia al juicio de amparo y sobre todo a esta medida de protección inmediata, de tutela, verdadera tutela anticipada en atención a ciertos bienes, a ciertos derechos que están consagrados en la propia Constitución y que son de obligada dignidad de las personas, y que de entenderlo de esta manera podemos llegar hasta identificar rasgos de invasión de facultades. Y yo diría, más que de invasión, de restricción legislativa o de las facultades de los jueces para ponderar los actos reclamados y conceder la suspensión. Pues lamento mucho haber llegado tarde para disfrutar de este suculento banquete de conceptos jurídicos novedosos que nos ha aportado José Manuel como un gran juzgador que es, de talla, de alta talla, física e intelectual y jurisdiccional, y que evidentemente es una gran aportación de lo que él está haciendo, aprovechando tanto nuestro régimen constitucional, la estructura legal de la ley de amparo y sobre todo los avances de la jurisprudencia. Y me parece que llevar adelante este entendimiento de la suspensión, como lo está haciendo José Manuel, llevará a tener un poder judicial más fuerte para beneficio de los derechos de todas y cada una de las personas. Muy, muy agradecido por esta intervención. Qué bueno que aceptaste participar. Gracias. Aquí sí, y ya, nomás rápido y concluyo. El juicio de amparo se hace mucho énfasis actualmente en la dignidad del hombre y qué es lo que debe prevalecer y el principio pro homine. Pero resulta que nuestra ley de amparo está diseñada para una visión estatista, privilegiar el Estado sobre la persona. Entonces, no corresponde el 129 a la visión que tiene la reforma constitucional del 2011. En el centro se pone la dignidad. Y yo voy a poner la dignidad y la puedo socavar si el orden público se va a ver beneficiado. Creo que no. Esta fórmula es de un Estado totalitario. La otra es, protejo siempre al gobernado y analizo si es de orden público e interés social, pero no haciendo una preponderancia sobre y que no nos tengan a los jueces como minusválidos, que no nos tengan confianza cuando las cuestiones se tasan en la ley para que el juez se someta.
pierde su dignidad de juez, porque el legislador le dice todo lo que tiene que hacer y te voy a decir cómo haces una prueba, otra prueba, cómo concedes la suspensión, así y así. Esto es lo que te digo yo, síguete este catálogo y no te metas en problemas. Poner el 129 es señalar la gran desconfianza sobre los jueces. Espléndida tesis. Muchas gracias. De don César Ruiz. No se escucha. Tiene unas preguntas, magistrado, en la sección de preguntas y respuestas que creo que valdría la pena contestarle a nuestro público, tanto Como, de chat como de preguntas y respuestas. Como veo doy. Sí. A ver, aquí vemos algunas preguntas. Dice que el libro de Couto Sí. es tratado teórico práctico de la suspensión en el amparo. Muchas gracias, Carlos Alberto, muy amable. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No veo otra. Magistrado, sí, por favor. había una en que preguntaban el nombre de los libros del magistrado de Alba. Aquí Ya está. le dije que son dos clásicos, como menos, en Editorial Porrúa. La apariencia del buen derecho en serio, con un título muy dworkiniano. Es un espléndido libro. Sí. Después vi que me lo copió. Sí. Y luego preguntan en esta cuestión de Q y A si el incidente de daños y perjuicios lo puede promover el quejoso para la devolución del monto fijado como garantía en la suspensión provisional, o de qué manera se tramita la devolución. Esa es una muy buena pregunta, que siempre uno habla de garantías y garantías, pero luego uno no sabe cómo se devuelven, ¿verdad? Así es. Bueno, se hace por medio de pues también de un incidente, ahí mismo se abre un incidente, se pide lo que supone que demuestra sus daños y se le abre a la otra contraria para hacer una resolución controversial, pues, la controversia, y se resuelve en un incidente. Sí, nada más recordar que se trata de un requisito de eficacia al otorgamiento de la suspensión y que con esta paralización del acto reclamado se pueden causar daños y perjuicios, y una vez que fuera negado o sobreseído el amparo y que le genera un derecho a la contraparte, que en este caso normalmente sería el tercero interesado, para reclamar estos daños y perjuicios, a menos de que hubiera otorgado a su vez una garantía para el efecto de que se ejecutara el acto reclamado, ¿no? En ese caso no procedería el incidente, sería improcedente. Pero así de manera muy breve, muy simple, sería esta respuesta. Magnífico. Y luego pregunta nuestro buen amigo Carlos Alberto otra vez, ¿qué opina sobre el reciente precedente de la Corte en relación con la no posibilidad de apreciar la apariencia del mal derecho para negar la suspensión? Magistrados. Este es un temazo. Bueno, ahí estimo que esta tesis es desafortunada. Si yo le doy, yo lo quiero manejar así, o lo veo así. Hay dos derechos en pugna. Por un lado, nadie podrá ser privado si no ha sido oído en juicio. O sea, tiene a su favor que hasta que no termine el juicio se va a ejecutar. Pero hay otro que dice que si me espero hasta que termine el juicio, ya no tiene eficacia, porque cuando ya termine el juicio, entonces ya no va a haber materia. Entonces estoy entre dos derechos. Cuando el derecho no es perecedero, no hay problema, pero cuando es perecedero, y a ver si lo dije bien, tengo el problema de que se va a acabar antes de que termine el juicio. Y ahí le doy la ventaja para equilibrar desde una vista aristotélica el punto medio. Ok, si tú me demuestras de inicio que tienes urgencia en primer lugar y además tienes los elementos que me puedan demostrar, en este momento tus pruebas me demuestran que tienes apariencia y urgencia, te doy la oportunidad de que se empiece a ejecutar en forma adelantada, la tutela anticipada, por decir algo. Pero si yo le doy este derecho a esta persona del otro lado, generalmente también hay que ver que el juicio de amparo no siempre es contra autoridades.
En el amparo casación, la contraparte no es la autoridad, que así lo ha dicho la Corte. No es la autoridad, es su contraparte del juicio ordinario. Tan es así que cuando en el juicio de amparo se concede un amparo contra una autoridad, esta autoridad en materia jurisdiccional no puede recurrir en la resolución. Dice, porque son las partes las que tienen, esta no tiene, no hay afectación. Ahora, si yo le di a esta oportunidad, el otro tiene la oportunidad de poder impugnar. Esta persona no tiene urgencia y no tiene apariencia. Porque si yo nomás le digo que cuando tiene urgencia y apariencia y le otorgo la suspensión y a no le permito impugnar la apariencia para decir que él no tiene apariencia del buen derecho, pues estoy haciendo un desequilibrio procesal. Creo que no es el caso. Es más, con un ejemplo queda muy claramente definido. Los abuelos no tienen, por ejemplo, puede manejarse que a los abuelos les piden unos alimentos provisionales. Hay que acordarse que los abuelos son subsidiarios en alimentos, no solidarios. Pues quiere decir que si los padres existen, los abuelos no entran. Si los padres no existen, los abuelos entran. Bueno, resulta que pide la suspensión una señora, le conceden la suspensión, perdón, le piden los alimentos, el abuelo dice, caray, si vive mi hijo, el juez natural, le dice, te niego los alimentos, la señora se va al amparo contra esa negativa, y el juez de distrito dice, los alimentos son de orden público y interés social, y hay que dárselos al menor. Se van los abuelos y le dice, sí, son de orden público e interés social, pero el padre existe. Pues no puedo analizarte eso y te vas a llevar todo el juicio con alimentos y que no te los van a devolver. Te los vas a llevar el juicio con alimentos, porque no puede estudiar el fondo, no puede estudiar la apariencia porque sería para negar. Entonces, aquí saldría la tesis. Entonces ahora, cuando se concede una suspensión y el tercero perjudicado o la autoridad responsable viene alegando que no tiene apariencia del buen derecho, el otro le vamos a decir agravios inoperantes en virtud de la tesis de la sala, de la Corte, por unanimidad, ¿sí? Que dijo que no se puede utilizar para negar. Estoy rompiendo el equilibrio procesal. No estoy aquí no hay igualdad de armas. Mientras a uno le doy la ventaja de que si me acredita la urgencia y la apariencia, al otro no le doy la oportunidad de hacer el contratiro. Este es un juego de ajedrez, sacas un tiro y el otro saca la otra. Aquí es como permitirle 2 jugadas y al otro sin tirar, ¿no? Porque se va a llevar el juicio o sea, para mí no tiene, es desafortunada. Pues muy claro, con ese ejemplo queda bastante claro, ¿no? Y por ejemplo, el otro sería cuando se le reclaman alimentos a un presunto padre, ¿no? Exacto. Es decir, no está registrado el hijo y le reclaman alimentos a alguien y como los alimentos son de orden público, se decretan de inmediato. Y viene este acreedor al amparo a decir, oye, vengo a reclamar que me están adjudicando la obligación de pagar alimentos cuando ni siquiera es mi hijo, ¿no? Entonces, cualquier mujer o cualquier hijo, cualquier muchacho, cualquier joven podría ir a demandar al presidente de la República, decir, oiga, alimentos porque es su hijo. Oye, pero no hay ningún elemento para poder acreditar que es su hijo, ¿no? Ahí sería una apariencia de mal derecho, ¿no? No tiene derecho a los alimentos y no tiene obligaciones de pagarlo, pero de cualquier manera a esa persona sí se le genera un problema. Y vamos a pensar que se presenta una señora con un acta de nacimiento en la que en que te están señalando a ti como padre. Nomás se les ocurrió, ¿no? Dice, a ver, voy a señalar al magistrado Luis Vega como padre. No acudiste, no estás casado. Si estás casado y va la esposa, existe la presunción, pero de no ser así, tienen que presentarse los dos. Y que alguien vaya y saque un acta de nacimiento, te ponga como padre, y luego se vaya a los alimentos, le conceden la medida cautelar, y el otro viene a alegar, es que le venga a decir,
es que el acta de nacimiento es falsa. No, es que sí existe acta de nacimiento. Sí, pero ese acta de nacimiento tiene que tener ciertos requisitos, que yo hubiera ido, no que me lo pongan en el acta de nacimiento. Eso no lo podemos ver porque sería mal derecho. No puedo utilizar la apariencia del buen derecho para negar. Y te vas a llevar todo el juicio y hasta sentencia van a decir, sí, fíjate, efectivamente, el acta de nacimiento no puede tener ese alcance porque tú no te presentaste no te presentaste no te presentaste al registro civil. O sea, no cumple el acta de nacimiento. Sí existe un acta y puedo analizar el acta. Y si se le llegaran precisamente si con eso la señora siguiera sosteniendo y se le concede una suspensión con esa acta, obviamente que el tercero perjudicado podía venir a alegarlo, pero con esta tesis le dicen que no se puede negar la apariencia del buen derecho para negar. Y ahí están en pugna estos derechos, ¿no? El derecho a alimentos de un presunto hijo frente a la obligación de pagar de esos alimentos de ese presunto padre. Y todos los alimentos pagados durante todo ese lapso ya quedarían consumados y ya la Corte no los devuelve. Obtener una devolución para al final decir efectivamente no está acreditado que es tu hijo, porque tú ni fuiste. Pero es en el caso de que haya cuando menos un acta donde aparezca el nombre. Pero sí, hay ocasiones en que ni siquiera el acta está presentado. Y es el único, y ni se parece a uno. El reconocimiento de paternidad con alimentos. Sí. A esto de alguna manera yo también le llamo populismo familiar. O sea, son resoluciones de populismo. Son sencillas, más o menos agradables, se escuchan bien, pero jurídicamente no se pueden sostener. Se han querido pedir la devolución del pago de lo indebido. Dice, no, es que no fue indebido, sí fue una resolución. Caray, ahí se está viendo la mala fe que se presentó en ese contexto y de todos modos ya lo que se cobró y se lo pueden hacer cantidad de veces. Hay señoras que se presentan 5, 6, 7, 8, 9, ya divorciadas a pedir alimentos, se les conceden, el marido se presenta y viene a decir, estamos divorciados, ya, ok, ya pasaste. Y luego el siguiente, y las puede presentar las veces que quiera y no se lo van a devolver. Así es. Es el uso del mal derecho. Desafortunada tesis, dice el magistrado de Alba, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que yo no pueda ver. Mi querido doctor Rafael Estrada. Nos dice César Daniel Torres Jiménez, apoyo y aplaudo la tesis del magistrado de Alba respecto a los amparos provisionales en que se materializa la suspensión en ciertos casos. Creo que dicha tesis se justifica atendiendo la finalidad al telos del juicio de amparo, proteger derechos humanos. La finalidad del juicio de amparo no es concluir con una sentencia que niegue o conceda. Si ello fuese así, los sobreseimientos de sentencia no tendrían cabida. Así es, tal cual. No, pues felicitaciones a esa otra ponencia. Sí, sin duda quedan, nada más les comento otra para incentivar a obtener de nuevo al magistrado de Alba con nosotros. Dice Carlos Alberto, abusando y si alcanza el tiempo, en su opinión, hay que dejar de lado la llamada teoría del acto reclamado. Lo deja ahí, pues, bueno, yo me imagino para una segunda ronda. Programa. Muy bien, ¿no? Pues la dejamos en el tintero. Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado en este programa dedicado a la suspensión y sobre todo a la exposición de esta propuesta que no es novedosa, es muy protectora, sí original, no novedosa, pero sí original del magistrado de Alba y que cada vez más está teniendo no solamente una difusión, sino una adaptación en las resoluciones jurisdiccionales y con esto también crece el gran prestigio del magistrado de Alba en esta y en otras materias también, pero en esta en particular que hoy nos corresponde y es un honor para nosotros el tenerlo aquí en esta su casa de los criterios del Poder Judicial en tiempo de derechos.